Y vamos finalmente con este último video sobre aparato locomotor. Ya hablamos de osteología, ya hablamos de artrología y ahora vamos a hablar de miología, donde estudiaremos los músculos. Y lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a estudiar los músculos y después su clasificación. Y para hablar de músculos, lo primero que tenemos que decir es su definición. ¿Qué son los músculos? Son órganos dotados de la propiedad de contraerse. Entonces acá vamos a tratar de enlazar todos los conocimientos adquiridos en toda esta clase de locomotor. Acá tenemos un hueso y acá tenemos otro hueso, ambos unidos por una articulación. Osteología, osteología y artrología. Ahora vamos a unir la miología. El músculo se va a extender desde un hueso hasta el otro. Y como es un órgano dotado de la propiedad de contraerse, cuando él se contrae, es decir, cuando sus fibras se contraen, se hace más pequeño. Entonces va a generar un movimiento, porque va a tener una parte fija en un hueso y la otra parte va a atraer al otro hueso cuando se contrae. Todo depende obviamente de las características del músculo, depende obviamente de las características del hueso. Acuérdense cuando hablamos de accidentes óseos, si es un accidente óseo articular o no articular, y también depende de las características de la articulación. Recuerden que pueden ser inmóviles, semimóviles o móviles. Si el hueso tiene accidentes óseos articulares y se está uniendo a otro y esa articulación es móvil, además tiene que tener un músculo que pueda contraerse y que esté unido entre ambos, entonces se va a generar el movimiento. En conjunto, los tres elementos forman el aparato locomotor, que es el aparato del movimiento. Cuando el músculo se relaja, provoca el movimiento contrario, porque se vuelve a colocar en su tamaño original y entonces el hueso vuelve a su posición original. Bien, este músculo va a tener varias porciones. Va a tener un cuerpo, que es donde están la mayoría de sus fibras musculares, al cual llamaremos vientre. Y va a tener dos extremos, un extremo proximal y un extremo distal. El extremo proximal también se le conoce como origen o inserción proximal o inserción fija. Esta es menos móvil, porque esta es la que se agarra de uno de los huesos. Esta no se va a mover. La que se va a mover es la otra, que es la que atrae. Y también tenemos el extremo distal, que se le conoce como inserción o inserción distal o móvil, que como ya mencioné es más móvil. Eso dependiendo de dónde lo lean. O sea, algunas nomenclaturas a esta le dicen origen y a esta le dicen inserción, y otras nomenclaturas a esta le dicen inserción proximal y a esta inserción distal. ¿Ok? Ahora bien, un músculo simple está compuesto por un solo origen, un solo vientre y una sola inserción. Pero ¿qué pasa si tuviera más de un origen, más de un vientre o más de una inserción? Entonces ahí se puede clasificar según la cantidad de orígenes que tenga, según la cantidad de vientres que tenga y según la cantidad de inserciones que tenga. Comenzamos con el vientre. Si tiene dos vientres, se le va a llamar digástrico. Y si tiene más vientres, es decir, de 3 en adelante, se le llama músculo poligástrico. Son dos o más vientres divididos por tendones intermedios. Fíjense acá como tenemos fibras musculares y después hay pérdida de continuidad de las fibras musculares y comienzan las fibras tendinosas, que sería el tendón intermedio. Y después vuelve a haber fibras musculares nuevamente. Entonces, esto es un cuerpo o un vientre, este sería otro cuerpo, otro vientre, pero todo esto es un solo músculo, que tiene dos vientres, por eso se le llama digástrico. El ejemplo clásico es el músculo digástrico, que se llama así por eso. También hay otros músculos que tienen dos vientres, como por ejemplo el homoyoideo. Tenemos acá, en el poligástrico, tenemos el músculo recto anterior del abdomen. Fíjense que tenemos fibras musculares, tendón, fibras musculares, tendón, fibras musculares, tendón, fibras musculares y el tendón terminal. Entonces, tiene varios vientres y por eso se le llama músculo poligástrico. Ahora bien, si tiene dos cabezas, o es decir, dos orígenes, porque al origen es como que le dicen cabeza y a la inserción le dicen cola. Y ya vamos a ver que eso tiene que ver con el nombre. Si tiene dos, entonces se le dice bíceps, como el bíceps braquial, que es el ejemplo que está acá. Si tiene tres, se le dice tríceps. Y si tiene cuatro, se le dice cuádriceps. En el caso de la inserción, si tiene dos inserciones, sería bicaudal. Si tiene tres, tricaudal. Y si tiene más, policaudal. Bien. Ceps es de cabeza. Entonces, si se llama bíceps, es que tiene dos cabezas, es decir, que tiene dos orígenes.
y caudal es de cola. Es decir, que si se llama bicaudal, bi de 2 y caudal de que tiene 2 colas, tiene 2 inserciones. El ejemplo que tenemos acá, o un ejemplo que pudiéramos dar, es el bíceps braquial, o también el tríceps, o el músculo cuádriceps de la pierna, por ejemplo. Y acá en esta parte de la inserción, les muestro el músculo serrato mayor, que es un músculo del tórax. Él tiene un solo origen, que es en el borde interno de la escápula, que ahí no vemos bien cómo se origina, pero sí vemos que después termina llegando a varias costillas, a través de varias inserciones. Entonces es un músculo policaudal. De esto, lo que se tienen que aprender es esto. Esto sí se lo tienen que saber, no solamente en anatomía, en la carrera completa. Que el músculo, la miología estudia los músculos. El músculo es un órgano dotado de la propiedad de contraerse. Entonces, él va a tener un origen, va a tener una inserción y va a tener un cuerpo. El origen va a estar fijo. La inserción es la que va a mover al otro hueso y el cuerpo se va a contraer. Cuando el cuerpo se contrae, promueve el movimiento, ayudándose con los huesos y con la articulación. Eso es lo que hay que saber. Ahora, todo esto que les estoy mencionando acá y todo lo que les voy a hablar en la clasificación no es para que se lo aprendan, es para que sepan qué significan esos términos o cómo se van clasificando los músculos para que cuando lo lean sepan a qué se están refiriendo. Si le dicen que un músculo es digástrico o es poligástrico o es bíceps o es policaudal, o si les dicen que un músculo es peniforme o unipeniforme, o si les están hablando de la fibra muscular esquelética o un músculo voluntario o involuntario, etc. O sea, cuando escuchen esos términos, ya ustedes sepan a qué, o cuando lo lean, cuando vayan a los libros y lo lean, sepan a qué se están refiriendo. No quiere decir que se tenga que aprender todo eso. Lo más importante de esta parte de miología es esto que está acá. Entonces continuamos con la clasificación. Los músculos van a tener muchísimas clasificaciones. Vamos a empezar con una que es la de la fibra muscular. Si se recuerdan de histología, o ya lo vieron en histología, o lo van a ver en histología, hay cuatro tejidos principales en el organismo, que son el músculo, hay cuatro tejidos principales en el organismo, que son el tejido nervioso, el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Ese tejido muscular va a tener fibras musculares, obviamente, y esas fibras musculares se van a clasificar en músculo liso y músculo estriado. El estriado, a su vez, se va a clasificar en músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. Y aquí tenemos los ejemplos. Fíjense que esto más que todo lo van a ver en histología. Nosotros en anatomía de lo que más vamos a hablar es del músculo estriado esquelético, que es el que está en los músculos que se estudian en la parte macroscópica, en la anatomía realmente. Que serían, por ejemplo, los músculos de la cabeza, músculos del cuello, músculos de nuca y dorso, músculos de tórax, músculos de abdomen, músculos de pelvis, músculos de miembro superior y músculos de miembro inferior. Bien, eso es lo que más vamos a hablar en anatomía. Luego, en histología, ustedes van a estudiar estos tipos de tejidos, que son el músculo estriado o cómo se ve a nivel microscópico cada una de esas fibras musculares. Fíjense que estas, a diferencia de estas tienen estrías. Por eso este es el músculo, a estos le dicen estriado. Pero estas dos tienen características diferentes. Este es el estriado esquelético y este es el estriado cardíaco. Vean que aquí el cardíaco, por ejemplo, tiene prolongaciones así que pareciera que tuviera pantalones. Esta no. Entonces, todas esas características histológicas que hacen que se diferencien los tres tipos de fibras, eso lo van a ver en histología. En anatomía, solamente saber esta clasificación y saber que el músculo estriado esquelético es el que hablamos cuando estemos hablando de todos los músculos del cuerpo. ¿Ok? El músculo estriado esquelético ya les dije dónde estaba. El músculo estriado cardíaco, como su nombre lo indica, está en el corazón, en el miocardio, y el músculo liso está en las vísceras. Aparte también, dejo acá esta clasificación porque nos va a funcionar, nos va a ayudar en esto. Se clasifica según el control que tenga el sistema nervioso. Van a haber músculos involuntarios y músculos voluntarios. Los involuntarios van a ser el músculo liso y el músculo cardíaco. Y el voluntario va a ser el músculo estriado esquelético. Es decir, esto lo controla el sistema nervioso autónomo y este lo controla el sistema nervioso de vida de relación. Es decir, esto lo controlamos nosotros. Esto no lo controlamos nosotros, esto lo controla el cuerpo solo. Bien, nosotros no decidimos que el corazón lata, o que lata más rápido, o que lata más lento, o que deje de latir. Eso lo maneja el cuerpo, sin nuestra decisión. Ahora también, por ejemplo, acá en las vísceras, en
una célula muscular lisa en, no sé, en el tubo digestivo, por ejemplo, en el tubo digestivo él va a tener en sus paredes un músculo liso, músculo, sí, de fibra muscular lisa. ¿Bien? ¿Para qué? Para que se vaya contrayendo y vaya empujando al bolo alimenticio por todo el tubo digestivo. Ese movimiento se llama peristaltismo. Nosotros no controlamos eso. Eso lo controla el cuerpo. Nosotros no decidimos, ay, quiero que el alimento pase del intestino delgado al intestino grueso. No, eso no lo decidimos nosotros. Eso lo decide el cuerpo. Entonces, tiene un control involuntario. Ahora, lo que sí es voluntario son todos los músculos de los que les hablé, que en el estriado esquelético, que eso sí lo controlamos nosotros. Como por ejemplo, si yo quiero mover el brazo, o quiero mover el antebrazo, o la mano, o los dedos, eso lo estoy haciendo a través de músculo estriado esquelético. Entonces ese es voluntario. El músculo estriado esquelético, como les dije, es el que más vamos a hablar en anatomía. Ahora también hay otras clasificaciones según su forma y dimensiones. Estas clasificaciones son muy amplias y son muy diversas. Yo lo que quiero es mencionarles los términos para que ustedes sepan a qué se refieren cuando les estén hablando, les estén diciendo cada una de estas palabras. Primero tenemos los músculos largos, que son de gran longitud, son extensos y además son estrechos, y que fundamentalmente van a estar en la región de los miembros, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. Son músculos largos. También vamos a tener músculos anchos, que son aplanados, también por ahí los van a escuchar como músculos planos, y generalmente están en las paredes de las cavidades para protegerlas, como por ejemplo los músculos anchos del abdomen, que son el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y el músculo transverso, que van a estar cubriendo a esa cavidad, protegiéndola. Bien, y también tenemos los músculos cortos, independientemente de la forma que tengan, van a tener poca longitud, como por ejemplo los músculos de la cara. Hay varios músculos que están aquí alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor del ojo, que son músculos pequeñitos. Entonces, como son cortos, como tienen poca longitud, se les llama también músculos cortos. Ahora bien, hay otros términos que son los músculos orbiculares, también le dicen circulares o también le dicen esfínteres. Tienen fascículos que son curvilíneos. Entonces, es como que dan la vuelta y forman un círculo. Todos esos fascículos están formando un círculo más grande, que va a estar cubriendo algún orificio del organismo, como por ejemplo el músculo orbicular del ojo, o también el músculo orbicular de la boca, ¿bien? Que van a estar bordeando todo el orificio que les toca proteger o en el que les toca estar. También, por ejemplo, en los esfínteres van a ver que dentro, cuando veamos vísceras, dentro del organismo hay comunicaciones entre un espacio y otro a través de un conducto o de un agujero o de un orificio, y alrededor de ese orificio también van a haber esfínteres, como por ejemplo el esfínter pilórico entre el estómago y el duodeno, o por ejemplo el esfínter de Oddi, que va a estar entre el páncreas y el duodeno, etc. Bien. También están los músculos convergentes o triangulares, que estos van a tener una de sus inserciones va a ser muy ancha y la otra va a ser más pequeñita. Entonces todas esas fibras van a terminar convergiendo, por eso se les llama convergente. Pero por la forma que hace, también se le dicen triangulares, porque tendrían una forma triangular. Como por ejemplo acá, el músculo pectoral mayor. Tenemos los músculos cuadrados, como por ejemplo los vientres acá del músculo recto anterior del abdomen, que tienen todos sus 4 lados son iguales o son similares. En anatomía nada es exactamente igual, pero son similares, entonces tienen una forma cuadrangular. Eso se le llama músculos cuadrados. Y también tenemos los músculos fusiformes, como por ejemplo estos que están acá. Fusiforme, esto es un término que van a utilizar, se utiliza mucho en medicina, que es cuando tiene forma de uso. No sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, las abuelitas tienen, cuando están cosiendo, cuando les gusta coser, tienen un lápiz o una lapicera a la cual envuelven con un hilo. Entonces, eso le da, vamos a ver acá si puedo hacer el dibujo. Porque este término quiero explicarlo porque lo van a escuchar en toda la carrera. Entonces, imagínense el lápiz así. ¿Ok? Y alrededor del lápiz están envolviendo un hilo, que va a tener una porción más pequeñita acá. La mayoría del hilo va a estar en el centro y acá otra porción más pequeña.
Entonces, eso es forma de uso. ¿Por qué? Porque las abuelitas, o por lo menos la mía, usaba un lápiz. Pero esto no es un lápiz lo que se usa. Hay un instrumento para las costureras que se llama uso. Entonces, eso que tiene, bueno, no, lo dibujo acá mejor. Que tiene esta forma, se le dice forma de uso. Cuando uso con H, ¿ok? Entonces, cuando les digan fusiforme, están refiriéndose a que tiene forma de uso. Y esos son los músculos que son así, que tienen una región más pequeñita, tienen otra región pequeñita, o sea, sus extremos son pequeñitos y es como más gordito en el centro. Entonces, esos son los músculos fusiformes, como por ejemplo el bíceps braquial, ¿ok? Déjame borrar acá. Y entonces seguimos. Vamos a tener también los músculos peniformes que tienen forma de pluma, como por ejemplo este. Fíjense que es como que tiene un tallo y los pelitos de la pluma van llegando así. Entonces pareciera una pluma, ¿ok? Por eso se le llama peniforme. Pero de estos van a escuchar de varios tipos. Están acá. El semipeniforme, o también llamado unipeniforme, el peniforme o bipeniforme y el multipeniforme, ¿ok? Que sería este. Aquí tenemos el unipeniforme, que el ejemplo que tenemos es este. Es como que cuando llega solamente de un lado. Vuelvo a dibujar, porque creo que me parece útil dibujar. Tenemos el tallo acá. Entonces, cuando van llegando así las fibras musculares, es como que hacen media pluma. Entonces a eso se les llama unipeniforme o semipeniforme. Cuando le llegan de los dos lados, que hacen la pluma completa, a ese se le llama bipeniforme o solamente peniforme, porque ese es el peniforme propiamente dicho, porque es el que tiene la forma de pluma. En el ejemplo del unipeniforme tenemos el extensor largo de los dedos, que sería este, y en el ejemplo del bipeniforme tenemos el recto femoral, ¿ok? Que sería este. Y finalmente tenemos el multipeniforme, que ya son varios. Fíjense como si fueran varias hojas. El ejemplo que tenemos ahí es el deltoides, que está en el hombro. No se compliquen demasiado con esto. Lo importante es que tengan una idea de que tratan de que cuando escuchen el término ya peniforme, ya sepan que es porque tiene forma de pluma. Fusiforme porque tiene forma de uso, ¿ok? Convergentes son los mismos triangulares, etc. O sea, ese es mi objetivo, que cuando lean esos términos entiendan a qué se están refiriendo. Ahora vamos con otra clasificación. Tenemos también, según la dirección, el mejor ejemplo está en el abdomen. Los músculos del abdomen son el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor, el músculo transverso y el músculo recto anterior del abdomen. Ya hemos hablado de algunos de ellos en generalidades. Entonces, todos estos tienen su nombre según la dirección de su fibra. Bien, por ejemplo, el recto tiene fibras rectas, verticales. Va a tener fibras rectas. El oblicuo mayor y el oblicuo menor van a tener fibras oblicuas, diagonales. El oblicuo mayor de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, y el oblicuo menor de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces, como tienen fibras oblicuas, se les llaman oblicuos. Oblicuo mayor y oblicuo menor, o oblicuo externo y oblicuo interno. Y este que tiene fibras transversales se le llama músculo transverso. Los cuatro son músculos de la pared anterolateral del abdomen. Entonces tenemos los rectilíneos, los oblicuos y los transversos. Por otra parte, otra clasificación sería según la ubicación. Entonces pueden ser más superficiales o profundos. Hay músculos que son más superficiales, eso lo vamos a ver, o sea, están dispuestos por plano. Hay músculos que se estudian así, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. O un plano superficial y un plano profundo. Lo cierto es que los superficiales, como su nombre lo dice, son más superficiales. Y los que son más superficiales a todos tienen inserción en la piel. Mientras que, como por ejemplo los de la cara. Mientras que los que son más profundos tienen inserción en el hueso. Como cualquiera de los que esté, como por ejemplo los intercostales, que están mucho más profundos porque están entre las costillas. ¿Ok? Entonces hay músculos superficiales y músculos profundos. Seguimos con
según su función. Aquí vamos a ver que estos son los 4 movimientos, los 6 movimientos que más hemos estudiado, que son los principales: flexión y extensión, aducción y abducción, y rotación interna y rotación externa. Dependiendo de la función que hagan, si son flexores, fíjense por ejemplo aquí tenemos el deltoides, el bíceps braquial, y aquí tenemos el tríceps. Entonces, ambos se agarran acá en el hombro, pero este tiene su inserción acá y este tiene la inserción acá. Cuando este se contrae, provoca que se flexione acá el codo. Cuando este se relaja y este se contrae, entonces hace que el codo vuelva a su posición original, entonces se extiende. Bien, entonces dependiendo de lo que hagan, se les dice flexores, extensores, aductores, abductores o rotadores, que serían para los rotadores internos y rotadores externos. Y finalmente, también según la acción del movimiento, estos términos los van a escuchar mucho, que sería agonista, antagonista y sinergista. Esto no solamente lo van a escuchar en biología, esto lo van a escuchar en toda la carrera, o sea, sobre todo en farmacología se los mencionan mucho. Tenemos al agonista, es el músculo principal en producir un movimiento determinado del cuerpo. Es el que realiza la mayor parte del trabajo. Ese es el agonista. El antagonista es el que hace todo lo contrario. Y el sinergista es un músculo que está ahí y que está ayudando al agonista. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la flexión del codo, el agonista es el músculo bíceps braquial. ¿Ok? Porque es el que se encarga de la flexión, es el que hace la mayor parte del trabajo, es el protagonista de esta historia. Ahora, como mejor actor de reparto tenemos, por ejemplo, acá no lo vemos, el músculo braquial. Él ayuda, él no determina el movimiento, pero ayuda al bíceps braquial a que haga esa acción. Entonces, el braquial sería el sinergista. Por otra parte, también tenemos el antagonista, que sería el tríceps braquial. ¿Por qué? Porque hace todo lo contrario. El tríceps extiende, mientras que el bíceps flexiona. Entonces, su antagonista sería el tríceps braquial. Eso hablando de la flexión. Si estuviéramos hablando de la extensión, entonces el agonista sería el tríceps y el antagonista sería el bíceps. Bien, con eso terminaríamos toda la clase de locomotor. Ya terminamos osteología, terminamos artrología y terminamos miología, cumpliendo todos los objetivos de la clase. Espero que les haya gustado y cualquier duda me pueden consultar. Un abrazo.